poder probar con testigos directos para obtener una sentencia en un procedimiento judicial, lo que hacemos en la actualidad y lo que ha caracterizado ahora la Fiscalía en los asuntos que hemos tenido oportunidad de patrocinar es que están abusando de esta prueba de referencia. Yo te voy a ocupar de qué podemos entender como prueba de referencia y por qué incluso en algunas legislaciones y en algunos sistemas, y más bien algunos países sí se ocupan propiamente de este tema, ¿no? Bueno, en Estados Unidos sabemos que incluso hay una regla de exclusión de la prueba de referencia debidamente tratada en estas famosas reglas que se hacen federales y en cada uno de los estados americanos, ¿no? Pero en nuestro país no encontramos en el Código Nacional ninguna regla de exclusión para prueba de referencia. Lo que tenemos para excluir es cuando son impertinentes, inútiles, sobreabundantes, ¿no? Son más o menos lo que hacemos en la audiencia intermedia. Para que nos entienda nuestro auditorio, voy a bajar un poquito aquí al volumen de tu radio, sí, perdón. De tu teléfono, para que nos entienda nuestro auditorio, voy a ejemplificarlo, si estoy mal, corrígeme por favor. La prueba de referencia es cuando no tengo un testigo directo, pero aprecio por terceros lo que aparentemente es el hecho que vamos a hacer. Voy a ser claro. Vamos arriba de una ambulancia y el enfermero, por ir platicando con el posterior occiso, se va enterando de lo que ocurrió. Y entonces cuando llega, fallece la persona que iba al hospital y el enfermero se convierte en un testigo que escuchó lo que ocurrió de la persona víctima. ¿Es así? Es correcto, Paco. De hecho, yo creo que no lo pudiste ejemplificar de la mejor forma. Esta fue magistral. El tema es justamente, cuando obtienes el conocimiento con un testigo que no le constan directamente los hechos, sino que dice que lo escuchó o lo vio de otra persona o de algún documento. Y ahorita vamos al tema de por qué desde nuestro punto de vista no debe ser debería ser excluida en etapa intermedia, que un poco los jueces nos hemos percatado cuando tú o alguna de las partes invoca, se trata de prueba de referencia, no la excluyen. Entonces tenemos que ir a juicio para demostrarles que se trató de una prueba de referencia y como bien lo dijiste, es justamente esta parte de que no le constan directamente los hechos. El ejemplo fue el mejor, pero yo voy un poquito más allá. Sí, claro. Lo que hemos visto es el abuso de querer probar con pura prueba indirecta de referencia y al final subir, te comentaba hace un momento un asunto en el desfile probatorio a quien sí le podría constar y que ese testigo en su momento no va a juicio, se declara desierta la prueba porque no va al juicio y entonces ellos forman ciertas pruebas que parten justamente de ese testigo que puede ser el que le consten los hechos, ¿no? Como bien lo dijiste. Bueno, te puse el ejemplo de una persona que fallece dentro de una ambulancia y le comenta a lo mejor al paramédico, claro, y el paramédico va a rendir testimonio, pero no estás llevando justamente a quién le consta ese hecho y por qué creemos o por qué no debe de tomarse en cuenta este tipo de pruebas, y quien mejor lo dice es el maestro Enrique Chiesa, ¿no? Él sí nos dice, ¿por qué? Porque no está rindiendo testimonio en el tribunal, que es el primero de las violaciones, ¿no? Directamente él no está rindiendo testimonio en el tribunal y rompe con uno de un principio muy importante, que es el de contradicción, ¿no? Segundo, no está bajo un juramento en nuestro país, sería bajo una protesta de conducirse con verdad. Tercero, no va a ser sujeto a el famoso contrainterrogatorio, que es el que nos sirve a nosotros los defensores para poder evidenciar que ese testigo está faltando a la verdad, ¿no? Y el cuarto muy importante, Paquito, con aquí, y el cuarto muy importante es que no está deponiendo frente a quien está acusando, que eso es muy importante. Con los principios que rigen ahora el sistema, si rompes con esos 4 grandes principios que atacan la prueba de referencia, por eso es que los juzgadores en sentencias ya, aunque no eran propiamente prueba de referencia, sí no le dan un valor como el que sí tuviera un testigo presencial o directo de los hechos. Por supuesto, claro. Ejemplos de delincuencia organizada. Es muy común que desgraciadamente, y lo digo con todas sus letras, a veces, dada la carente investigación científica para dar con alguna persona o lograr detenerla, se acude a testigos protegidos. Se acude a testigos que escucharon lo que se platicó, pero que no les consta en forma directa. Es así, ¿no? Así es, Paquito.
como bien lo dijiste, es un tema muy específico y un tema muy complejo, porque este sí guarda una excepción para la prueba de referencia, ¿no? También tenemos en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, 386 me parece, el que sí te habla de que puedes reproducir las entrevistas rendidas en investigación cuando se atente contra los testigos, sí, claro, y por que supuesto. es imputable, que eso necesitas acreditarlo previamente. El tema de delincuencia organizada, hace rato te platicaba, sí te admite una otra excepción, que es acreditar la existencia de un grupo basado en una sentencia rendida dentro de otro proceso. Y esa sí es prueba de referencia, pero sí tenemos esa excepción en nuestra legislación, como bien lo dijiste, esos famosos testigos protegidos, que ese es otro tema otro tema muy amplio y relevante, y en eso se basaron en el famoso sistema tradicional muchas de las sentencias que después fueron cayendo poco a poco, y en este sistema se sigue usando, pero a discreción. ¿Y qué pasa con ese tema? Sí, te escucho. Ajá. Se sigue usando y requiere, pero sí requiere que ese testigo esté inscrito, o al menos en procedimiento, en un programa, en una dirección que depende de la Fiscalía General de la República, que es la Dirección de Personas Sujetas a un Procedimiento Penal. Entonces es un tema muy complejo, porque muchas veces dicen es testigo protegido colaborador, ¿no? Como le llaman ellos. Sí, claro. Pero no cumple con ese estándar que te pide el Código Nacional y esta ley que te comento, y esta ley de personas que declaran un procedimiento judicial, realmente dicen, tengo un testigo protegido, pero no están inscritos ni siquiera en ese programa, ni hicieron el protocolo para poder participar ahí, Paco. Me queda muy claro. La verdad es que es un tema que aparentemente estamos hablando de una manera muy, muy coloquial, pero francamente es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque voy a decir las cosas como son. Tú me corregirás, somos penalistas, hemos estado mucho en esta parte. En ocasiones, ¿cuántas veces hay delitos graves que se escuchan o de una trascendencia social muy fuerte, secuestro, violación, etcétera, contra la salud? Y en ocasiones, de verdad, a veces no es, como se dice vulgarmente, el león como lo pintan, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hay mucha fabricación de prueba, desgraciadamente, porque no hay la investigación científica. Y sin embargo, lo peor del caso es que puedes llegar a una resolución, sentencia definitiva, condenatoria, con ningún testigo directo, ¿no? Eso es lo grave. Yo entiendo el tema de impunidad, entiendo perfectamente la situación de nuestro país, pero entonces tenemos una balanza que sopesar. Por un lado tenemos que ponderar, a ver, los derechos humanos, la presunción de inocencia, y por otro lado cómo ponderamos el derecho de la víctima, sí, pero no a través de fabricación de pruebas o de un abuso de esta prueba, en este caso, que es la prueba de referencia, ¿no? Así es, Paco. Yo creo que eso es la situación más grave, y ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio de ponderación, ¿no? O el debido proceso, se dice, o impunidad. Y yo creo que en este sentido, te estoy diciendo desde el punto de vista del defensor, que este Ministerio Público piense de otra manera, ¿no? Claro, por supuesto. Pero yo creo que no se vale, como bien lo dijiste, que nos regresemos a ese famoso o famosa característica del sistema tradicional, que es la permanencia de la prueba, ¿no? Desde tu averiguación previa permanecía como en un refrigerador, y en sentencia salía y se convertía en el alimento, ¿no? Sin que hiciera más el Ministerio Público adscrito, con todo respeto. Las pruebas que venían desde averiguación previa eran las mismas que sostenían el auto de forma de prisión y las mismas que sostenían la sentencia. Estabas presentenciado desde nota de forma de prisión. Así es. ¿Qué es lo que hemos observado, o cómo se ha modificado o adecuado esta forma de sostener los asuntos? Que de esa prueba directa, o cuando no la tienen, lo que se hace es construir la prueba de referencia basado en, te voy a poner uno de los ejemplos, ¿no? Investigación de la policía, ¿no? La policía dice que se constituye y que entrevista a 3 personas que no quieren dar su nombre, como regularmente pasa, pero que le dicen que sí, que efectivamente tal día, tal hora sucedió tal hecho, y que en ese hecho participó la persona de nombre tal, ¿no? Y ese policía lo suben como testigo en juicio. Sí. Esa es prueba de referencia, te va a hablar de lo que le platicaron otras personas. Exactamente. No de lo que le consta directamente. Le puede constar que fue a tal domicilio y que ahí encontró a 3 personas, pero regularmente eso es lo que hacen, y hemos visto abuso por parte de este tipo de prácticas que deben de erradicarse de nuestro sistema jurídico. Como bien lo dijiste, yo creo que la base principal es una investigación científica, una investigación sólida, y con eso yo creo que el Ministerio Público no tiene ningún problema para obtener la sentencia que busca, que en este caso es la condenatoria, ¿no? Definitivamente, porque en realidad yo sé que a veces urge una solución, urge encontrar un responsable, y se mediatiza y se politiza el asunto,
y entonces vienen los errores de fabricación de pruebas, así como se dice, con todas las pruebas. ¿Que pueden soportar una nota de vinculación? Posiblemente, porque el estándar probatorio es menor. Viene la etapa de investigación complementaria, pero viene la etapa de juicio, en la cual el medio de prueba ya es prueba y debe ser plenamente demostrada una responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? Y eso es muy común en temas de delincuencia organizada, que se escuchan delicados, pero que tú mismo has llevado temas de delincuencia organizada, los has vivido porque somos defensores, somos abogados, y al final de cuentas, que es otra cosa que quiero comentar. Bueno, no es el tema, pero dicen, ¿por qué defenderías a un culpable? Espérame, nadie sabe si es culpable hasta que no acabe en juicio. Lo digo con todas sus letras, a veces no todo lo que, no todo, no, el león no es como lo pintan, pareciera que es un asunto delicado, y si entras al fondo, hay mentiras, hay prueba fabricada, hay abusos, hay violación de derechos humanos. Lo que complicado tú lo has visto es para un defensor en juicio lograr demostrar ese tipo de circunstancias. Un abuso, por ejemplo, que está ahorita, en el cual qué fácil es, con todo respeto, para una persona decir, como son de realización oculta, me tocó una afirmativa contra negativa y te vas a una vinculación que ahora es una prisión oficiosa. Qué delicado es esto, ¿no? Claro, Paco, claro que sí. Como bien lo dijiste, nuestro sistema está en construcción, está en consolidación, estamos en la famosa curva de aprendizaje, pero desde el punto de vista debemos de tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Yo me refiero a todas las partes, ¿no? Porque la obligación la tenemos en el artículo 2 del Código Nacional, debemos de cumplir los fines del proceso. No se trata de todo llevarlo a una audiencia inicial, todo llevarlo a una acusación, todo llevarlo a un intermedio y un juicio que después de la acusación del punto de vista ya no lo paras, ya no hay. Claro. Aunque por ahí lo te has comentado una tesis con un buen amigo en el cual se puede pedir incluso el sobreseimiento estando en intermedio. Por ahí ha habido algunos tópicos que en la práctica se presentan, pero como bien lo dices, y yo me voy más aún allá, Paquito. Desde el punto de vista, si en mis resultados de investigación no se acredita el hecho que la ley señala como delito, o que la persona que está sujeta a investigación como imputado lo hizo, participó en su comisión, desde el punto de vista debe de resolverse de otra manera. Tenemos no ejercicio, archivo temporal, ¿no? Pero también tenemos más adelante, para cerrar los resultados de una complementaria, tenemos el sobreseimiento. Claro. Y es una figura poco invocada y que hemos visto algunos colegas que publican a veces que logran sobreseimientos. Y desde el punto de vista, el agente del Ministerio Público debería de esos resultados llevarlos, como te digo, ¿no? Con las figuras que nos permiten terminar la investigación, y no siempre se tiene que acusar, como bien lo dijiste, ¿no? Hemos platicado muchas veces contigo que nos gusta el tema de la defensa activa, ¿no? Y hemos acreditado nuestras teorías del caso en la culminación de la investigación complementaria, y hemos instado y tratar de que la Fiscalía se pronuncie con un sobreseimiento, ¿no? Sí. A veces cuando no lo logramos, ¿qué hacemos en la etapa intermedia? Buscar acuerdos probatorios, ¿no? ¿Para qué vamos a llevar al juicio tantos medios de prueba si esos medios de prueba no tienen prueba de confrontación? Nos ha tocado por ahí hacer ejercicios en los cuales pues la Fiscalía se da cuenta que no tiene cómo confrontar lo que tú lograste investigar, ¿no? Porque como bien lo comentas tú, Paquito, una investigación seria y los registros y la investigación del Ministerio Público de la Defensa, pero también el asesor jurídico vale lo mismo. Claro. Entonces, a veces nos enfrentamos a estas situaciones que tú lo dices, y gravísimo, ¿no? Con los delitos de prisión preventiva oficiosa, que eso es un tema muy extenso que lo conozco perfectamente, pero tienes toda la razón con lo que está manejando de el llamado estándar mínimo para vincular. Tú ves a veces las prisiones preventivas justificadas de más de 2 o 3 años, ¿no? De más de 2 o 3 años, como tú lo dices, bueno, ya es otra historia, pero sí, efectivamente, es muy delicado. Yo entiendo la situación, pero ¿qué queremos? Un Estado de Derecho real. Queremos vivir en un país donde se respete la norma, donde se respeten los derechos humanos, o queremos vivir en un país o regresar a la época del inquisidora, donde con cualquier circunstancia ya te ibas, como tú dices, en el sistema anterior casi condenado con anticipación, hasta llegar a una resolución. Ahora, esta famosa prueba de referencia que nos tocas, volviendo al tema, ¿cómo es posible que un defensor pueda atacar esa prueba de referencia? Te haré 2 preguntas. 1, ¿cómo es posible que el defensor la pueda atacar? Vamos a pensar que ya pasó el filtro de la audiencia intermedia, estás en la audiencia de juicio. 1. Y la otra pregunta sería, ¿el defensor puede entonces meter también prueba de referencia?
¿Cómo lo harías ahora que vendría, no? ¿Cómo atacarías en juicio esa prueba de referencia? Pues, Paquito, yo creo que la mejor arma que tenemos son los contrainterrogatorios, ¿no? La Perfecto, defensa, por supuesto. la mejor arma es el contra, evidencias que no le constan directamente los hechos. No le constan los hechos, que eso los vio, los escuchó, que no participó en los propios hechos que está narrando. La mejor arma que tenemos es el contrainterrogatorio, ¿no, Paquito? Para Por poder supuesto. evidenciarla. Y nos ha tocado, y te comentaba que nos ha tocado en los contras evidenciar que se trata de un testigo que no le consta directo, sino que él dice que lo vio, lo escuchó, lo advirtió con apreciaciones de carácter subjetivo y no directas ni objetivas, ¿no? Y si el defensor puede, yo creo que en algunas ocasiones, y te lo digo porque también debemos de ser, de actuar con esa famosa lealtad, también la defensa trata de incorporar prueba de referencia, ¿no? Y como tú ya lo dices, pasó el primer filtro, pero en juicio pues es labor de las partes desvirtuarla, ¿no? Y convencer al juez, que es el que va a presenciar directamente el desahogo, de que no es una prueba directa con la cual se pueda acreditar esa famosa culpabilidad, más allá de toda duda razonable, ¿no? Efectivamente, híjole, qué delicado. Ahora, la defensa, ¿cómo, no quisiera decir cómo fabricas, cómo investigas, cómo creas, cómo formas? Porque hay algo importante. La prueba en el nuevo sistema, en el sistema de justicia penal actual, oral, la puede investigar ya el defensor por su cuenta. No depende 100% del Ministerio Público, que sería un programa interesante explicarle a la defensa. Creen, y lo digo con todo respeto, algunos creen que en la etapa de investigación complementaria van a la par y que lo que el MP no me permite hacer ya no lo hice, no es cierto. Puedes tener tu propia investigación, el propio asesor jurídico puede tener su propia investigación y ya se resolverá posteriormente el resultado. Pero bueno, ¿cómo, en un asunto que hayas tenido, cómo formas una prueba de referencia? ¿Cómo investigas como defensor activo, la defensa activa, que tú la comentas mucho, para llevar a cabo tu defensor una prueba de referencia, pero que tenga la validez y el soporte suficiente para una defensa? Pues lo que hacemos, Paco, es hacer, como te comentaba, nuestra investigación paralela. Nos ha tocado hacer uso del famoso 216, proponer actos de investigación en la Ministerio Público. En la mayoría de los casos te dice, no te voy a apoyar, pero para eso tenemos al juez de control, ¿no? Y es cuando el juez de control tiene la obligación de cumplir con esos famosos derechos del imputado, en los cuales tiene la obligación de auxiliarte para hacerte llegar testigos, documentos, y lo hemos hecho, Paco. Por te digo que en algunas ocasiones hemos llegado a acuerdos probatorios con la Fiscalía con nuestra propia prueba, ¿no? Y siempre tratamos que esta prueba que no va a ser refutada. No va a ser refutada. ¿Cómo me refutas este documento público? Así es. ¿Cómo me refutas este video? Así es, Paco. Entonces, contra eso digo, mejor llegar a un acuerdo probatorio, ¿no? O te exhibes en juicio. Que aquí lo fino, y es materia, como bien lo dijiste, de un programa o de otra charla es el famoso testigo de acreditación, ¿no? No debemos de olvidar que la prueba no llega sola, ¿no? Necesitamos un testigo que nos acredite el documento. Así es. Que nos acredite que es auténtico, el documento, la fotografía, el video, lo que queramos nosotros llevar a juicio, que nos acredite de forma fehaciente que se trata de un documento auténtico y que se extrajo de la manera o con la técnica de investigación que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Podemos llevar peritos, podemos llevar lo que queramos como defensores, pero también, como bien lo dijiste, como asesor jurídico, que es un tema que tú dominas a la perfección, el tema del asesor jurídico. Gracias. Yo creo que estamos en igualdad de armas. Exacto, qué importante. Y no dependemos de la gente del Ministerio Público, como te lo comento, en algunos ejercicios que hemos tenido, para audiencia inicial, por ejemplo. Claro. Vamos a llevar datos o medios de prueba y le pedimos primero a la Fiscalía o a la par, yo siempre lo hago, se lo pido tanto a la Fiscalía, pero también se lo pido al juez de control. Le digo, juez de control, pues ya tiene y con los plazos que tenemos tan pequeños, ya tiene un día que se lo pedí a la Fiscalía y ni siquiera me acordaba. Se trata de un asunto que se va a resolver en un plazo constitucional, entonces te pido que tú me auxilies para obtener este documento, este video, tal, y los jueces en muchas ocasiones, Paco, de forma muy acertada y de forma de entender muy bien el papel del juez en el sistema acusatorio, nos prestan el auxilio judicial. Qué importante acabas de comentar, porque es claro que el Código Nacional no establece el auxilio judicial. Recuerdo el Código del Estado de México de procedimientos del sistema
adversarial y oral, que establecía en un apartado que el juez debería de auxiliar a la defensa cuando tuviera la necesidad. Porque hay algo importante, cuando somos abogados privados, estemos del lado del asesor, del lado de la defensa, no somos autoridad. Y corremos riesgos de que pues no podamos hacer una investigación eficaz. Y he tenido experiencias donde el juez de control desafortunadamente me dice, no hay artículo expreso que me lo obligue, así que no te ayudo. Entonces, esa parte es importante, lo que tú acabas de comentar. ¿Por qué? Porque créanmelo, y lo digo con toda franqueza, tú lo has vivido, mi querido Hugo, que es complicado como defensor la suma de pruebas, datos de prueba, medios de prueba, en un momento para desvirtuar una acusación, aunque esté o aparentemente esté endeble. ¿Por qué? Porque vamos en contra de una corriente inquisidora, nos guste o no, aunque sea un sistema aparentemente para muchos garantista. Tú y yo que somos defensores sabemos que esa disque puerta giratoria no es cierto. O sea, pues si no, no estaría tanta gente en prisión, que ya volvió al número que según iba a despresurizar. Entonces, bueno, es otra historia. El tema es cómo logramos que la defensa o asesoría tenga una prueba tal que no tenga una contradicción o que obligue al Ministerio Público a un acuerdo probatorio. Como te comentaba hace ratito, lo que tenemos que buscar es saber, ¿en base a qué me estás logrando una vinculación primero? Con una autovinculación partimos de ahí. De ahí a mi investigación me voy a dedicar a ver esos datos o a ver datos de prueba con los cuales lograste la vinculación y yo voy a tratar de controvertirlos, ¿no? Claro. Uno, si esto para que lleguemos a la contestación de la acusación, que regularmente se basa en esos datos de prueba y por eso ya en esta etapa se permite o es obligación de la Fiscalía descubrirse en su totalidad con toda la investigación que hizo, ¿no? ¿Qué hacemos como defensores? Conociendo a la par y estando en un rol activo, te comentaba. El rol activo es tienes que ir a la Fiscalía a verificar el estatus de la carpeta, ¿no? Ver Claro. constantemente qué actos se realizaron, qué hicieron, y en su momento también hay un control de omisiones, ahora mal entendido que Francisco, tú que tienes amplia experiencia ahora, ese famoso control de omisiones ya lo cerraron al tema del 258 del Código Nacional. Sí, claro. Y ya ahora ni siquiera te abren audiencia en algunas ocasiones, ¿no? Y ahora crearon un criterio y en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en algunas unidades de gestión, ya ni siquiera te abren audiencia, te acuerdan por escrito y estamos regresando al sistema tradicional. Claro. Ni siquiera te dan la oportunidad de que tú le plantees con los principios del sistema acusatorio la pretensión al juez, sino ahora ya por escrito te están resolviendo, ¿no? No en todas, porque sí nos han tocado jueces que entienden bien el rol del juez de control, ¿no? Que es justamente pues velar o ver que esa investigación se lleve con las formalidades sin violaciones a derechos fundamentales, pero para todos, ¿no? No solamente es la víctima, porque ese 258 lo están y esa jurisprudencia de la Corte lo cerró, que solo es para la víctima, ¿no? Pero más adelante dice ahí que debe velar por los derechos humanos del imputado, pero del imputado también. Entonces, creo que es un tema un poquito de mucho debate. Claro, por supuesto. Nos ha tocado ahorita en algunos asuntos donde, o de plano, sí nos abren o no nos abren audiencia. Pero lo que tú me comentabas, ¿cómo logramos llegar a esos acuerdos probatorios? Con un trabajo paralelo y quizás mejor que el que hace el Ministerio Público, ¿no? Como tú bien lo dijiste, con la construcción de esa prueba científica, de esa prueba debidamente llevada, que la llevemos debidamente a juicio. Por ejemplo, Pequito, tenemos la oportunidad de contratar nuestros investigadores privados, ¿no? Tenemos la oportunidad de contratar nuestros peritos o los peritos de la defensa, ¿no? Sí. Tenemos la oportunidad de recabar entrevistas con auxilio de la gente del Ministerio Público o con auxilio del juzgador. Nos ha tocado que a veces el Ministerio Público es omiso en acordar entre los 3 días la proposición, y te digo que el juez en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, nos han apoyado con este tema, nos han apoyado para lograr recabar esas entrevistas de personas que no las tenemos porque no son testigos de la defensa, para los cuales también les recabamos entrevista para evidenciar que la que le tomó la Fiscalía no fue de forma correcta. Fíjate que yo también en la mente una calificación de la investigación inicial y complementaria que dijo una juez, se me hizo demasiado acertada, que dijo, son investigaciones o son formalidades mal llevadas, no son tan bien hechas
pero donde vas a llevar la prueba es a juicio. Entonces te permite porque pues, te recabaste la entrevista con las formalidades que te marca el claro, ¿no? Lo que yo he visto, Paquito, también, que es lo que es a donde voy de por qué el abuso de la fiscalía, que cuando tú llevas una entrevista o llevas un documento, lo primero que te dice el agente de Ministerio Público en cualquier audiencia es: sí, pero no me consta que sea auténtico, que sea la real. O que no, claro. ¿Sí te ha tocado esa parte? Sí, por Entonces, supuesto. tratan de desvirtuarte. Por ejemplo, tuvimos una audiencia por ahí de revisión de medidas cautelares, en donde yo recabamos entrevista para acreditar el arraigo y el domicilio de una persona. Recabamos entrevistas, esos testigos nos proporcionan los documentos del domicilio donde ellos viven. Y la fiscal dice: señoría, pero pues yo no me consta que sean auténticos. Entonces tú le dices al agente de público: pero tampoco me consta que lo que tenga en su carpeta es auténtico. Claro. Porque después te voy a platicar, ahora que pasa un asunto que vamos a plantear, Francisco, un poco delicado, cómo en alguna ocasión, previo a una audiencia, nos damos cuenta que los registros de investigación están aquí en la Ciudad de México, están de una manera, y llegando a la audiencia estaban todos alterados, modificados. Increíble, pero cierto, sí, claro, sé esa parte. Te platicaré sí, claro. Después el resultado de el órgano de control que puede tener acceso a las modificaciones y alteraciones en los registros, y lo grave es que se alteran entrevistas, se alteran registros importantes para la defensa o para las partes, y ese tema es muy grave. Yo creo que la Fiscalía debe dejar, o las fiscalías, que no es nada más la de la Ciudad de México, las fiscalías deben de tratar de evitar hacer lo que bien dijiste, ¿no? Regresar a los vicios del sistema acusatorio, máxime que pues, cuentan con todos los medios, ¿no? La defensa, para conseguir un perito en una especialidad compleja, pues, dices: oye, pues andas preguntándole a los colegas en los grupos, a los amigos en las redes: oye, un perito en esa especialidad, me urge, ¿no? Y la Fiscalía los tiene todos, y tiene aparte el auxilio, sí, claro, de las instituciones para poderle periciar sobre una parte específica, ¿no? Sí, ya sea una fiscalía local, puede acudir a la PGR a pedir el apoyo, el auxilio. El particular, estás a lo que pueda ocurrir y a lo que pueda venir, entonces, o a lo que tengas a la mano, que desgraciadamente a veces el cliente no tiene ni la capacidad económica para contratar un perito, que por su experiencia y aptitudes puede ser sumamente caro, ¿no? Y eso nos lleva a las carencias en una clara investigación. Pero como tú bien comentas, como consejo de lo que acabas de decir, la alteración de carpetas o ausencia de constancias que había o que tú viste y que ya no están el día de la intermedia o el día que se llega a correr aparente traslado de descubrimiento probatorio, de verdad, como consejo, traten de tener copia auténtica de las carpetas como van avanzando, de tenerlo todo. Me acaba de ocurrir un tema en una audiencia intermedia en la cual de repente sale un dictamen, un informe técnico pericial que no estaba. Dice: espérame, eso yo no lo había visto. Circunstancias que ocurren en este sistema. Pero bueno, qué complicado es, y tú lo vives, el tema de defender. Qué complicado, ¿por qué? Porque no es tan sencillo, reiteramos, la obtención de la que va a ser la prueba en juicio. Así es. La autenticación de la misma. Tienes un documento y sabemos que al día de hoy un documento debe ser autenticado. ¿Para qué efecto? ¿Podría yo equipararlo para que sea legítimo, legal, es el mismo que fui a traer al registro público de la propiedad y corresponde a las escrituras de tal persona que saqué del archivo general de notarías? Yo fui por él, yo lo entrego y yo lo exhibo. Ese tipo de circunstancias, si hablamos solamente de la documental, pero tenemos periciales, testimoniales, testigo experto, que es otra figura. Pero volviendo a este tema de la prueba de referencia, ¿qué ocurre con la prueba de referencia, por ejemplo, en lo que es delincuencia organizada? ¿Que es un tratamiento especial? Sí. ¿O con sus características y particularidades especiales al procedimiento ordinario? Sí, ¿no? Es un régimen de excepción, ¿no? Es un régimen de excepción, dadas las connotaciones y características de un proceso de esa naturaleza. Nosotros ha tocado intervenir en uno de los asuntos, no tampoco somos de esos temas, pero nos ha tocado intervenir, y lo que nos has dado cuenta es que está la regla que te comentaba, ¿no? Esta regla de reproducir sentencias o resoluciones judiciales dictadas en otro procedimiento. Está la excepción y yo creo que está bien, ¿no? Ahora el temor te va a comentar cómo llegas tú a evidenciar la falta de autenticidad del documento, que no le conste la obtención, y otra claro, cómo trabajan las fiscalías, ¿no? Si me permites, me interesa mucho esa parte. Sí, pues. Vamos a un breve corte
y regresamos. Estamos con ustedes en Acercando el Derecho. Regresamos. Bueno, pues regresamos, mis queridos amigos, aquí con el maestro Hugo Briceño Prado, excelente amigo, maestro en Derecho, conocedor, litigante, postulante, como algunos dicen, para que no se enojen conmigo, que las partes son las que litigan y nosotros postulamos. Estamos tocando el tema de la prueba de referencia, entre otros tópicos de integración y desarrollo de prueba y fabricación de prueba en el buen sentido de la palabra. Me estoy refiriendo a lo que es la investigación. Comentábamos de la excepción de la prueba de referencia, pero te has encontrado, tú me comentabas antes de que regresáramos aquí con nuestros amigos, que te has encontrado con países como Colombia que tienen unas reglas de la prueba y que tocan la prueba de referencia, ¿no es así? Así es, Paquito. Los colombianos tuvieron por ahí una gran virtud, ¿no? Tienen, aunque sea muy poco reguladas, pero tienen reglas probatorias, como lo tienen, como te comentaba, los Estados Unidos en el sistema anglosajón, lo tienen ellos, tanto a nivel federal como a nivel local. No sé si te ha tocado ver los libros de reglas. Sí, claro. Y eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos, te comentaba hace ratito, artículo expreso que prohíba la prueba de referencia. En el sistema colombiano sí hay un artículo expreso que prohíbe que se lleve a juicio prueba sea de referencia. Y te digo, porque es muy importante que estas pruebas no llegaran a juicio, por los 4 puntos que te comentaba que violan, ¿no? Pero en nuestra legislación, te comentaba hace ratito, sí tenemos reglas de excepción para reproducir testimonios y documentos en juicio, ¿no?
Tenemos uno que está en el artículo 20, apartado de fracción quinta. En su última parte habla de que en delincuencia organizada las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no pueden ser reproducidas en juicio, exista riesgo para testigos o víctimas, dice lo anterior, sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. Esto lo dice nuestra Constitución. Y por ahí después tenemos en el artículo 386, que nos habla de la excepción para la incorporación por lectura de declaraciones anteriores, que ese es otro tema, Paco. Sí nos dice que podrán incorporarse a juicio previa lectura o reproducción los registros en que consten anteriores declaraciones o informes de testigos, peritos, acusados, únicamente en los siguientes casos, y tiene dos fracciones, ¿no? Testigo o imputado haya fallecido, presente un trastorno mental transitorio permanente, o haya perdido la capacidad para declarar en juicio, y por esa razón no hubiese sido posible solicitar el desahogo anticipado, o cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuera atribuible al acusado. Esa es la segunda. Y tenemos una última en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 41, que nos habla de que los jueces y tribunales valorarán aisladamente en su conjunto los indicios según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que existe entre la verdad conocida y la que se busca. Dice, las pruebas producidas en un proceso distinto podrán ser utilizadas en la investigación y en la persecución de la delincuencia organizada y serán admitidas para su respectiva valoración con los demás medios probatorios. Pero ahí viene lo grave al final. Dice, en los procedimientos penales se tendrá por acreditada la existencia de una organización delictiva determinada cuando existe una sentencia judicial irrevocable emitida por cualquier tribunal nacional o extranjero que tenga por acreditada dicha existencia. En estos casos, en los procedimientos penales seguidos en contra de cualquier imputado, se debe aprobar su vinculación a dicha organización delictiva, así como demás elementos que se requieran para poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada. Como vemos, aquí tenemos reglas en contra de la prueba de referencia, ¿no? Están bien establecidas en nuestra legislación, pero desde mi punto de vista nos falta una regulación propia de la prohibición de prueba de referencia. Hace rato te comentaba que lo que hemos observado en los juicios es que la Fiscalía está abusando de esta parte y no quiero usar términos como mañosamente, sino tratan de acomodar su desfile probatorio subiendo a los testigos que corroboran el dicho de una persona y subiendo a los peritos, subiendo a que en el desfile probatorio sean ellos y en el caso que ya no llegue el testigo que realmente le consta, y están creando una convicción en el juez y todo lo que están llevando es una prueba de referencia, ¿no? Personas que no les consta, como bien lo dijiste, que escucharon, que vieron, que les dijo otra persona, pero esa persona no está ahí para que tú tengas la oportunidad de realizar el correspondiente interrogatorio, pero muy importante, que deponga enfrente a la persona que está acusando, ¿no, Paco? Que claro, eso por supuesto. Algo importante, y que el tribunal lo proteste para conducirse con verdad, ¿no? Que vaya al tribunal a rendir su testimonio, que eso es muy importante, ¿no? Te podría platicar ahorita otras situaciones que he visto, ya no en asuntos míos, sino que nos te ha pasado que te comentan, mira, ve, chécate este asunto, chécate esta audiencia para que veas lo que pasa en el sistema judicial mexicano, ¿no? Es importante lo que comentas, y lo digo en verdad porque me he percatado, creo que con toda humildad lo comento, no somos nadie, quizá haya gente muy experimentada ya en el sistema, pero creo que estamos aprendiendo mucho en la cuestión de prueba, mucho. Sobre todo desde la intermedia, desde la audiencia en la cual se excluyen pruebas. Ya no hablemos de los demás que ocurre, que acusan y que puede pedirse excepciones, no. Voy a basarme en la parte en la cual se excluyen pruebas. Pertinencia, porque son, tienen ciertas características que la ley las limita para ser obtenidas y por lo tanto se pueden excluir o no. Pero ¿qué ocurre cuando se permite que esas pruebas pasen de la intermedia, lleguen a un juicio, y con todo respeto lo digo, que el juez no haya apreciado que sean impertinentes, innecesarias y que no se hayan cumplido ciertas formalidades del tema de la prueba? ¿Por qué? Por lo que tú comentas, los testigos de referencia que vienen y son entrevistados por el Ministerio Público para narrar cuestiones de oídas de terceros y que al final del camino hay sentencias que desgraciadamente se sustentan en ese tipo de testimoniales, ¿no?
¿Por qué? Porque hay víctimas que ya no acuden al juicio o por alguna razón desconocida se cambian de domicilio, lo que sea, y entonces los jueces ante la necesidad, el tema de impunidad, el tema de los riesgos, lo que hacen es sustentar, me, 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 me atrevería yo a mencionar casi con prueba indiciaria una sentencia condenatoria. Rápidamente, un asunto de un muchacho que fue condenado a 63 años de prisión por un aparente testigo que en ese momento se llevaba la basura, lo vio cargando un bulto y subirlo a una cajuela. Hasta ahí llegó su testimonio. El testigo jamás apareció para posteriormente rendir declaración ante el tribunal. Imagínate qué delicado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ese tipo de cosas ocurran? Qué delicado y qué grave, ¿no? Es como que las sentencias se sustenten en un testigo que solo le consta ver caminando a alguien, ¿no? Claro. Solo le consta eso, no le consta el hecho en sí. Eh, pero como bien lo reflexionas y como bien lo comentas, ¿qué es lo que pasa y qué hemos visto ya en juicio, ¿no? Subes al policía porque dice que él investigó y fue y entrevistó al testigo presencial, ¿no? Dice, a ver, ¿qué le consta? Pues no le consta directamente el hecho, le consta lo que le dijo una persona, ¿no? Que dijo que se llamaba el nombre tal y toda te dice, no, si yo también lo entrevisté, aquí la traigo su entrevista, va anexo a mi informe. Sí, a ver, va anexo a tu informe, pero ese testigo no está aquí enfrente de quien está acusando, ¿no? Claro. O no sé si te ha tocado, Francisco, y ya lo observamos, que en algún asunto de índole sexual estos famosos psicólogos, cuando no se presentan las víctimas, o los testigos, las víctimas, perdón, más bien, no se presentan, el Ministerio Público en su interrogatorio les pregunta si entrevistaron a la víctima. Sí, claro. Y le dicen, sí, la entrevisté. ¿Dónde consta la entrevista? Consta anexa o consta en mi dictamen. Entonces, ¿puede decir cómo fue esa entrevista? ¿Qué le dijo el testigo? Entonces, esa es una prueba de referencia también. Exactamente, porque no le constan los hechos. Así, le consta lo que Pero dijo. yo la vi y el estado emocional. Y lo digo con todas sus letras. Y qué bueno que comentaste ese tema, Hugo. Reitero, es un tema profesional meramente mi comentario, pero es cierto, también hemos visto del lado del victimario aparente cuántos abusos ocurren. ¿A qué me refiero? Delitos que se cometen en oculto, delitos sexuales o de realización oculta, delitos de índole sexual, abuso, tocamientos. Se convirtió en una extorsión en el transporte público, en un medio de extorsionar cuando era en el sistema tradicional, era un delito que no alcanzaba fianza. Entonces se convirtió en una forma de extorsionar, decir, me tocaste una parte, me hiciste esto, llegaba la policía, iban al juzgado y luego venía una extorsión de 15,000 a 20,000 pesos. Los delitos que se cometen en lo oculto y como el tema de no revictimizar a la víctima impide en ocasiones que ésta sea practicado un dictamen por parte de la defensa, te quedas con los periciales solamente de cargo. Así es. ¿Y qué ocurre con la parte, en este caso con la defensa? ¿Cómo, ¿Cómo llevo a cabo yo una pericial para desvirtuar o que un perito profesional con más capacidad sea el que diga, este dictamen está mal hecho? Este dentro de la metodología. Pero que a ti ya no te permite llevar a cabo una entrevista con la víctima. Así es, yo creo que también ahí debemos de ver lo que se hizo bien en otros países o lo que se ha hecho bien, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión comentamos que en algunos países se permite incluso dictámenes psicológicos, psicología forense le llaman ellos, sobre impugnación de credibilidad de las víctimas y credibilidad de testigos? Es decir, vas al perito y el perito, como bien lo dijiste, pericia sobre otro dictamen que ese sí podríamos decir, se trata también de prueba de referencia. Sí. Estamos hablando de un profesional que está especializando en observar si dentro de el dictamen ya rendido o en la declaración que brindan en juicio, esta persona se está conduciendo con verdad. Y en otros países sí lo tienen. En nuestro país yo no lo he visto, Paco, no lo he visto en ningún asunto, no lo he visto ni tampoco, pero en otros países sí traen este tema muy avanzado. Nosotros hasta donde yo sé no lo tenemos. Faltaría lo que le llamamos o queremos ver como regla de evidencia, que deberían de existir. Vamos a un corte, si me permites, Hugo, regresamos para que también nuestros amigos de la revista Edicta el día de hoy nos van a decir lo que sigue, en la cual tú participas, por supuesto, y regresamos, si nos permiten, esta...
Amigos, bueno, regresamos aquí a su programa Acercando el Derecho. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo, maestro Hugo Briceño Prado, y estamos comentando de la prueba de referencia. Y bueno, ya nos llevamos un poquito la prueba en general y a todo lo que estamos manejando. Y bueno, pues ya se integró, como siempre, ya saben, la revista Edicta, nuestro amigo Toño, nuestro amigo Flauso, que está aquí con nosotros. Y bueno, en la cual es colaborador Hugo, por cierto, y nos escribió. ¿Qué nos escribió Hugo en el último? En la última edición nos escribió la prueba en el sistema mexicano. Cabe hacer mención que es cofundador de la revista desde que aparece la revista, claro, conjuntamente contigo. Gracias. Siempre han estado presentes. Es una cosa bien importante, nunca nos dejan y obviamente ni nosotros lo dejamos, pero eso atrae más gente por los temas que toca. Temas muy importantes que a todos nos interesan. En la próxima edición nos está mencionando también un tema muy importante, ya lo veremos en la próxima edición, que la tendremos en esa semana, el fin de semana, y veremos conjuntamente la mancuerna que hace con Roberto Martínez. Claro, cómo no. Un experto en el tema de prueba. Un tema importante, comentábamos con Hugo, y tú también eres abogado, periodista, abogado, todo suma, pero qué importante es el tema de la prueba, de verdad, al final de cuentas, con la prueba en nuestro sistema, en ese sistema actual penal procesal, pues es como desahogar. Encontrar la verdad, ese es el tema. No olvidemos el esclarecimiento de los hechos, que es la finalidad de este Código Nacional de Procesos Penales. Vamos a esclarecer los hechos, ya no se habla de la verdad que se busca, de la histórica a la que se busca como era antes. Y esto la verdad me lleva mucho a mí a recordar que la revista Edicta, en la cual tú tienes y nos hiciste el honor de que participemos, Hugo, tu servidor Francisco Acevedo, pues forma parte también de esta radio, que hemos hecho este proyecto, que hemos caminado durante años, que teníamos el sueño y que bueno, pues obviamente la podemos encontrar aquí en las oficinas o hablar directamente a los teléfonos de aquí de ellos para efecto de que les llegue, la tengan en su poder. Pero bueno, quisiera regresar a la entrevista con Hugo para que tú tenías algunas preguntas que ibas a comentar también con Hugo desde el punto de vista periodístico. Claro. Un adelantito del siguiente número, claro, por favor, Paco. Traemos en la parte de estilo de vida, estamos trayendo las motos Indian, las máquinas son unas motos americanas de primer nivel. Ahí van a encontrar la información de las motos Indian. Traemos un reportaje sobre un Lego, sobre el estadio de Wembley, hecho miniatura. Traemos a una colaboradora que se llama Aline Loga, que es una enóloga, que nos habla de qué vinos mexicanos podemos maridar con las fechas específicas, Semana Santa, 15 de septiembre, incluso los pasados tamales. Muy buenos vinos en México, ¿eh? Sí, es buenísimo. Ahí sí digo, el vino California trae, pero muy buenos estados, vinos, ¿no? Hay que hacer un programa donde toquemos, es que la verdad, desde la perspectiva del abogado. desde la perspectiva del abogado, ¿no? Sí, hay varios pero que son sí, expertos, ¿eh? Sí, no, y traemos tenemos unos enólogos. Y prometo cantar, vas a decir, ¿no? Para que se... Y ya para cerrar un poco, claro, es un adelanto nada más, traemos a David Barragán, que es un chef especialista en bajar de peso a la gente, comida sana y todo esto, pero sin dejar pasar los vinos, toda esta información. Y en este tema en especial nos va a hablar un poco de cómo funciona nuestro cuerpo ante la comida y cómo podemos mantenernos sanos, ¿no? Todo esto y más en Edicta, el próximo. Definitivamente, y cabe hacer una aclaración, que bueno que menciona esto. Yo pienso que la gente en provincia nos espera con esta revista, que claro, abarcamos un promedio del 80% de la República con esta revista, ¿eh? ¿Por qué no hacemos un compromiso públicamente? Sí. Digo, a veces se concentra todo en la Ciudad de México. Vamos a salir a los tribunales de los estados, vamos a ver las procuradurías, ojalá, participas, Hugo, tú eres claro que sí, eres parte de la revista, por supuesto. Yo de hecho, de la otra semana tengo que ir a la Fiscalía del Estado de México y tengo que ir al Altiplano. Si me dan una revista, las dejo ahí. Para que veamos que no todo se concentra en la ciudad, con todo respeto, sino que hay más cosas de las cuales podemos ver. Hay más cosas de las cuales podemos hablar. Y hace rato comentaba con Hugo
que estamos pensando inclusive en poder realizar, aparte de este programa, algunos cursos en línea. Perfecto. Aquí en la cabina, que tengamos, que pongamos el link, acercar a la gente el derecho, acercar a los abogados el derecho, y que bueno, pues puedan tener más acceso de una manera más ágil a lo que es toda la parte de justicia, toda la parte del derecho. Y recordemos que tendremos también otras materias, no todo es derecho penal. Claro, Va a definitivo. haber agrario, administrativo, laboral, etcétera, cibernético, que hay una persona que nos habla de derecho cibernético, ¿no? Hay una muy buena, derecho energético. Estos temas de moda de la Comisión Reguladora de Energía, híjole, esos temas son... Muy importantes, trascendentes, y de verdad que vale la pena que la gente los conozca, ¿no? Fíjate que también otra situación, yo pienso que hemos concentrado los colaboradores de aquí de la Ciudad de México, pero en provincia hay muy buenos. También por este medio podemos convocar a gente Claro. para que nos llame y diga, yo quiero colaborar. Tener una especie Claro, de claro. corresponsales en provincia para que nos digan quiénes son los mejores y los convoquemos para que nos ayuden a colaborar en la revista. Por supuesto, la idea es que se participe, la idea es que se le acerque a las personas el derecho, conozcan, obviamente, si no son abogados se les puede complicar, pero vamos, el tema es que tengan la más certeza, pues, y más conocimiento de lo que ocurre y de lo que se habla. Luego escuchamos noticias o notas que realmente no entendemos, o se hablaba, hace rato comentábamos, de la puerta giratoria, que les puedo decir como defensor que no es cierto la puerta giratoria, No es cierto. con toda Sí, franqueza. sí, sí. Hay mecanismos alternos de los cuales hay que hablar para que la gente sepa por qué hay alguien que sale. Hay formas anticipadas de solución de conflictos que la gente debe entender por qué hay quien obtiene una libertad. Pero no quiere decir que entre y salga. Eso ya será materia de otro tema. Claro. Y también, Hugo, te invito a que, digo, obviamente es tu casa. Sí, me gustaría hablar de hecho de un Que- tema, Paquito, ahorita que comentas que son los criterios de oportunidad. Cuando tú Excelente me permitas punto. venir, hablar de este tema que es poco explotado, tiene un procedimiento desgraciadamente administrativo en las fiscalías Claro. hasta que te lo aprueban, ¿no? Pero es un tema bueno. Y antes de eso, Paquito, quisiera felicitarte por este No, hombre, gracias a su por las casa. instalaciones, a la revista Edicta, mi buen amigo Antonio, que cada día enriquece más las participaciones, ve además qué personaje viene en la portada, ¿no? Sí, como no, el maestro Magistrado, Miguel Ángel Aguilar, Ya vi- magistrado ya Miguel vi Ángel que Aguilar. aparte de los que colaboran ya viene Baldomero Mendoza. Y hay un amigo que nos está viendo seguramente, que hay que comprometerlo que también escriba. No sé si lo ubicas, Fernando Allende. ¿Cómo no? Por ahí ¿Cómo vi que, no? vi que Claro, nos está viendo. claro. Fernando, eres excelente, deberías de Bienvenidos. Nos estamos privando de su colaboración, pero Claro. déjenme decirles que vienen las plumas más connotadas del país. Próximamente tendremos muchos personajes de muy buen nivel. El nivel de la revista Edicta se va para arriba. Sí, no. Yo Se va con para arriba. mucha orgullo, porque nos permites formar parte de las colaboraciones, estoy viendo qué grandes colaboradores de los que no participaban con antelación. Digo, desde el inicio estaba Francisco, que por una invitación vi, pero está Baldomero, de los que yo te conozco, está Roberto. Roberto, Mauricio Calife ya escribe Mauricio también. Calife. Magistrado Miguel Ángel. No, estoy viendo aquí Eric Pérez Loyo, y yo creo que te faltan algunos, pero te digo, hay que comprometer al buen Fernando para que... Sí, cómo no, cómo no. También quiero avisarles a nuestros amigos que tendremos programas especiales. Yo, su servidor, generalmente estaré los días miércoles a partir de las 7 de la noche, pero si algo trascendente o algún personaje que no pueda algún día miércoles, tendremos programas especiales. Estamos pensando hacer charlas entre varios abogados respecto de temas en lo particular para diversas opiniones, ¿no? Perfecto. Esta es su casa, Hugo. Esta Gracias, es su casa, Fausto. lo sabes. Gracias. Toño, la verdad es que, Frausto, la revista Edicta ha apoyado a su servidor siempre. Este proyecto, como comentamos, lleva años, no es de un día, llevamos mucho tiempo pensándolo para efecto de poder lograr. A nuestros amigos que nos escuchan también están invitados para mandarnos sus asuntos, sus temas, para poder ser comentados. Actualmente vendrá un programa también donde hablaremos de las barras de abogados, una de la cual su servidor ahora ya forma parte, y en la cual formaba parte desde antes, que creó el maestro José Manuel Saucedo, en la cual es la barra mexicana Colegio de las Américas, de la cual me hicieron el honor de ser presidente. Pero bueno, la idea es que tengamos programas más variados, que no todo sea esto, y que ojalá diario podamos tener una programación distinta. Hay alguien hasta me habló de un programa de espectáculos, pero yo no sé nada de eso, ¿no? Si alguien viene y lo da adelante, este es su casa, su espacio.
para que ustedes lo que gusten platicar, obviamente, tanto en la revista como aquí, es un consejo editorial para que tengamos temas de interés, no es el tema de otra cosa, porque tengamos temas de interés, temas que interesen a la sociedad, que puedan analizar la sociedad y que puedan estar, sobre todo, más atentos de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Perfecto. Pues, mi querido Hugo, ¿qué nos quieres decir para terminar esto? Francisco, que yo creo que este sistema va en evolución. Claro. No hay que cambiarlo, hay que mejorar la actitud de los operadores. Yo creo que con eso podría consolidar en algunos años, ¿no? Estamos en un proceso de crecimiento de curva de aprendizaje, Claro. pero mientras cada uno pongamos nuestro granito de arena desde el punto de vista del litigio, de ser leales en las audiencias, ser leales en los asuntos y de la difusión que traen con personas como tú, Paco, con esos programas Gracias. como la revista Edicta, yo creo que podemos contribuir para que nuestro país sea mejor, ¿no? Y nuestro sistema jurídico penal, que es el que nos dedicamos, sea mejor. Pues muchas gracias, Toño, Frausto, muchas gracias, Edicta, Paco, Hugo, gracias, Hugo. gracias al Gracias. staff, Gracias. Gracias. a nuestros amigos. Nos vemos primeramente Dios el próximo miércoles con otra invitada mujer, para que no digan también ya que estamos siendo no feministas, no, al contrario. La verdad es que son bienvenidas, pero luego nuestras amigas tienen mucho trabajo. Queremos invitar a la maestra Xochitl, queremos invitar a la maestra Maricela Cifuentes, queremos invitar a Liz Padilla, queremos invitar pues a varias amigas también que son connotadas. Queremos invitar a nuestra amiga Lidia, que se dedica a Derecho Agrario, creo que tiene muchas audiencias, pero el tema, iremos conformando nuestro espacio con temas de su interés, con temas que les ayuden, les apoyen y les acerquen sobre todo al derecho. Así es. Pues gracias, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles y que tengan una excelente noche. Agradezco su espacio, su tiempo y sobre todo su confianza. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.